Vamos a ir conversando con los dos, vamos a ir conversando con Marcelo y con Sebastián, pero empiezo con Marcelo porque desde que escribió aquellas columnas para el sitio web, para enperspectiva.net, en el año 2015, bueno, pero antes tal vez, en las conversaciones que habíamos tenido, me impresionó la pasión de Marcelo por este libro, por el Quijote, ¿no? Por el libro, por su autor, por la vida de Cervantes y por sus personajes. Pero después, leyendo las páginas, ahora releyéndolas, me encontré, por ejemplo, con esta expresión: Don Quijote y Sancho Panza son mis compañeros permanentes. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Tus compañeros permanentes. Antes de responderte, gracias. Gracias por estar acá todos. Mira, es increíble la concatenación de hechos. A veces parecen fortuitos, a veces no. Pero fueron mis compañeros desde que llegó el libro a mi celda, que lo pedí con una desconfianza enorme, porque en realidad cuando lo dimos en literatura me aburrió mucho. El contrapeso a mi aburrimiento era un tío nuestro, Carlos Estefanía, que fue un poeta muy conocido, un paisandú, un personaje, que daba literatura de una forma tan original que yo no llegué a tenerlo profesor porque lo echaron. Porque, por ejemplo, el tío Carlito decía, la Neida no se puede dar en un salón de clase. Entonces iba con todos los alumnos, se subía al Copay, al ómnibus, y se iba a darlo al Parque París Londres. Y él siempre hablaba, cuando íbamos a la playa toda la familia, solía hacer anécdotas de Sancho y Don Quijote como si fueran nuestros vecinos. Lo hacía de una manera tan coloquial, tan palpable, que fue el contrapeso de la clase formal de literatura, ¿no? Pero ahí quedó eso cuando uno es adolescente y niño y después adolescentes, no sé cómo se va entreverando en la cabeza de uno. El asunto fue que cuando estaba solo allá, aislado, un día me dije, voy a leerlo, ¿no? Y para mi sorpresa, al comenzar a leerlo, Cervantes confiesa en el prólogo, casi enseguida pide disculpas por ese personaje que le salió triste, ¿no? Flaco, avellanado, pero fue concebido en una cárcel. Entonces fue un impacto para mí ese dato, ¿no? Dije, pucha, un tipo concibe esto hace 300 y pico de años y un preso lo lee 370 y pico de años después, ¿no? Y ahí me cayó simpático ese prólogo. Y lo más simpático me cayó que después el tema del prólogo es que no sabe qué escribir, cómo hacer el prólogo. Entonces me pareció insólito. Entonces inventa un amigo que viene a darle consejos, supuestamente un editor, y dice, citá a Aristóteles ahí, a Platón, mete unos latinajos, como hacete el culto, le está diciendo, ¿no? Y es lo que hace, se hace el culto. Entonces entré creo que ahí entré en la obra, más los versos, que son todos muy satíricos que hay en la introducción, entré en la obra en el tono de la obra. ¿Viste? Cuando vos escuchás un concierto te dicen, bueno, vamos a escuchar el concierto de burgués de Wagner, Sol Mayor, yo qué sé, que da el tono, ¿no? Bueno, el tono de la obra es burlón, satírico, ¿no? Crítico. Bueno, y ahí entré. Pero ¿qué pasa? Después, todo lo que le sucede a ese binomio que yo le llamo el binomio universal, Sancho y Don Quijote, se convierte en mis amigos. Ahí se convierte en mis amigos. Además, cuando uno está solo, leyendo otras obras también me pasaba, es como que los personajes salieran del libro y convivieran contigo, ¿no? Y bueno, y a partir de ese momento hasta ahora no me abandonaron. Es que estoy... Pero además de ese cariño por los personajes, te metiste muy a fondo en el libro, en el entorno, en la época, en la historia, en la vida de Cervantes. ¿Sos un quijotólogo, efectivamente? ¿Te gusta el término ese que se me ocurre decir? El término no me gusta mucho, pero en verdad
Fue todo un largo proceso, porque terminé de leerlo y me gustó tanto y empecé a pasparlo a todos mis compañeros de recreo hablando de Quijote que al final dije, estaba para pensar que yo estoy tan loco como el personaje. ¿Lograste que otros de tus compañeros lo leyeran? Creo que no, creo que ahí fracasé exitosamente. Pero dije, me va a tomar un tiempo. Como a los 3 años lo pedí de vuelta y más me gustó. 2 años más tarde lo pido otra vez y ya entré en un trillo casi de fanático, ¿no? Porque empecé a leer todo lo que le censura el cura y el barbero en la biblioteca de Alonso Quijano el Bueno. Entonces, leyendo lo que le censuran o los comentarios que hacen el cura y el barbero, cada libro que tiran al gallinero para prenderlo fuego, o el libro que salvan y queda en la biblioteca de Alonso Quijano, me di cuenta de la burla que había profunda en su tiempo para todos los intelectuales contemporáneos de él, ¿no? Para la realidad que él estaba viviendo. Que un lector de 3 siglos y pico después, si no está atento a eso, se les pasa totalmente desapercibido, ¿no? Y así seguí siempre descubriendo cosas. Entonces, ¿qué me sucedió? Cuando venía el aniversario, en 2005, de los 400 años de la primera edición de Don Quijote de la Mancha, me imaginé ya por el 2003 que iba a pasar lo mismo que pasó en 1904. Mucho acto, ¿no? Mucha estatua, mucho acartonamiento. Y dije, no, esto no puede celebrarse así. Entonces voy a invitar al lector a que se meta en la obra y escribí el primer libro que publiqué, ¿no? Que se llama Don Quijote a la cancha. Cancha porque vuelve a jugar, como dicen los relatores, ¿no? Fulano a la cancha. Y él vuelve a jugar porque es un juego permanente adentro de la obra. Entonces después se le puse, y ahí expongo mi tesis de por qué Alonso Quijano el Bueno sale de aventuras, que no es la versión, digamos, tradicional que hace todo el mundo, que me pareció además maravilloso, que Cervantes se haya ocurrido inventar un personaje que su objetivo es ser personaje literario. Eso es lo que él quiere ser. Vamos a volver a eso enseguida, pero quiero preguntarle, ya que te pregunté por tu vínculo, el origen de tu vínculo, este vínculo tan intenso con el Quijote, te pregunté a ti, me gustaría saber algo de la experiencia de Sebastián. Bueno, ¿A ti también en el liceo te resultó aburridísimo el Quijote? ¿sabes qué? Primero que nada, muchas gracias por venir y es una enorme alegría estar acá y reconocer el trabajo de Gabriela, que ojalá venga porque la verdad que, bueno, quienes ya hayan visto el libro lo verán, pero esta es otra obra más en la que participa donde ella le pone una impronta a un trabajo publicado que no podría ser de otra manera si no fuera con una diseñadora de esa exquisitez. Aviso, porque realmente, aviso parroquial, pero no, me gusta reconocer tu trabajo. Respondiendo. Mira, no tengo recuerdos, yo hice... se ve que literatura, cuando la hice en cuarto, que me imagino que es cuando se daría el Quijote, la profesora me parece que faltó mucho porque realmente no lo dimos. Pero el Quijote siempre estuvo presente en mi casa familiar porque había, yo no sé si había alguna edición, probablemente sí, pero había una reproducción de uno de los dibujos de Picasso en una pared y era como siempre me llamaba la atención y una cosa que me hacía rabiar mucho, tanto con ese dibujo como con la paloma famosa, como con el Kobe, la mascota de Barcelona 92, y lo simple que estaba hecho aquello y lo mucho que me gustaba, y me hacía rabiar mucho, porque cómo podía ser algo tan aparentemente elemental en su estructura, y sin embargo que me apasionó, me gustaba tanto. Tuvieron que pasar solamente 30 años para que en el fondo me diera cuenta que yo quiero dibujar así, o sea, que ya estaba muy bien hecho. Entonces ese Quijote, ese dibujo del Quijote siempre me llamó la atención, y era como algo... Y sabía la historia brevemente de este hombre loco con el sombrero que en realidad es una escupidera. Eso mi madre se encargó en algún momento, no sé por qué, de decírmelo y me quedó grabado. Y era entonces la idea de, bueno, esto está bien, es divertido, pero no llegaba a tocar el libro. Y había una esculturita que todavía la conserva mi vieja, hecha de metal, con pedacitos de metal, no sé quién la hizo, que es un Quijote al lomo de Sancho. Es una estructura hecha como con restos de metal muy muy linda que andaba ahí. Siempre estaba en la vuelta y en sucesivas mudanzas era como, che, y la escultura del Quijote, bueno, no, acá está, porque es una casa muy llena de cosas, la familiar y la mía. Entonces un objeto de esa naturaleza tenía un peso y de hecho, ahora que hablo, digo, voy a tener que prestar atención porque
Yo quiero esa cultura. No salga de acá, por favor. Tengo 4 hermanos, hay que discutir. Pero bueno, entonces está ese vínculo del vacío, pero el interés de la atracción permanente. Y en algún momento, empezando a conformar mi propia biblioteca, a los 20 y pocos años me compré una edición de Espasa-Calpe, de la colección austral, del Quijote, 740 páginas, una letra pequeñita, insoportable de leer. Me la compré y dije, bueno, voy a leer el Quijote, soy una persona que quiere adentrarse en la literatura, voy a leer el Quijote. Entré una vez y salí, entré 2 veces y salí, entré 3 veces y salí porque no sabía cómo entrarle al Quijote. Realmente hay que predisponerse a una aventura de largo aliento en un libro que está escrito hace 400 y tantos años, con lo cual hay que hacer un pacto de lenguaje que es, por momentos lo que me pasó a mí es, bueno, tomar algunas palabras por contexto, porque si no se quiebra la fluidez que pide la obra y que tiene, y lo entretenida que en el fondo es. Tuvo que venir Marcelo Estefanel el año pasado para invitarme a este proyecto, que se demoró un poco por mi culpa y por su paciencia siguió adelante, para que finalmente esté hoy a 80 páginas de terminar de leer esa bendita edición Espasa-Calpe, que me está reventando los ojos, pero no me importa, porque el Quijote es así, pide perder pero ganar en la aventura, porque es eso. No, ese pobre hombre le pasan todas, y su tosudez y su fidelidad con... Porque no es que está casado con el error, él no entiende el error. La nobleza que tiene lo lleva a ir más allá de las dificultades. Modestamente lo que estoy haciendo es leyendo esa edición para al fin sentirme un poco Quijote, digamos. Así que ahí ando. Y le agradezco enormemente a Marcelo, porque si no, probablemente hubiesen pasado 10, 15 años más hasta leerlo. Buenísima, buenísima la anécdota, la larga anécdota. ¿Saben que yo estoy un poco incómodo porque ubicado donde estoy, justo tapo al protagonista del libro para toda la parte del público que está a ese lado? Me voy a correr para ahí, mira, ya que el micrófono es inalámbrico, yo me instalo acá. Perdón. Quedó atrapado el fotógrafo. Ahora sí. Ay, ¿cómo sé? Arreglé lo mío, pero te compliqué. Cuidado, cuidado. Seguimos entonces. Marcelo, ¿por qué el Quijote es un clásico? Tú decís acá, y lo has dicho otras veces, y no sos el único que lo ha dicho, que con el Quijote nació la novela moderna. A ver, ¿vamos por ahí? Bueno, cómo no. A la aventura me llamaron. Infinidad de veces me pregunté por qué las obras universales son universales, ¿no? E incluso leí bastante sobre eso, aún estando preso. Había un libro de un alemán, que yo lo recuerdo, capaz que el Vasco o algún otro compañero ahí, llamaba El arte como mercancía. De un alemán pero no lo encuentro en internet, capaz que estoy... el título, capaz que estoy inventando, ¿no? Pero lo leí, capaz que se titula distinto. Yo lo recuerdo como El arte como mercancía, y el autor yo le decía Triple H, porque era Hans-Heinz Holl, el alemán. Y el alemán era un ensayista de arte marxista. Entonces, como marxista, se preguntaba si como decía Marx, que la superestructura estaba determinada por la infraestructura, ¿cómo era que la infraestructura que generó la obra de los griegos clásicos, ¿no? Desapareció esa infraestructura, sin embargo, generó esa obra y nos sigue conmoviendo? De Edipo Rey nos sigue conmoviendo, ¿no? Todas las tragedias griegas se siguen dando aún hoy. Y le busca una explicación. Y la explicación casi siempre es bastante sencilla dentro del análisis que él hace, que es que cuando una obra refleja lo esencial que le pasa a un ser humano y a la sociedad en general, se vuelve universal. Es un poco lo que dijo muchos siglos después Tolstoy, ¿no? Describe bien tu aldea y describirás el mundo, ¿no? Ahora, en el caso de Cervantes, yo muchas veces, de ti me da sentido decir, lo comparo con Gardel, en este sentido, ¿no? Porque Gardel quiso ser un cantante de ópera y no le dio. Fue para la zarzuela, que parece que era un poco menos exigente, tampoco le dio.
e inventa el tango canción. Cervantes quiso ser un gran dramaturgo y tuvo la desgracia de ser contemporáneo de Lope de Vega. Quiso ser un gran poeta y era contemporáneo de un Góngora, de un Quevedo. Y este aquí hace una novela pastoral, que es lo primero que publica, en 1585, y no la lee nadie, estaban de moda las novelas pastorales. Y sin embargo inventa con el Quijote la novela moderna. ¿Por qué moderna? Porque para mí, cuando me enfrasqué en leer las novelas de caballería que estaban en la biblioteca de Alonso Quijano el Bueno, que fueron famosas hasta 70 años antes de salir el Quijote, pues ya se dejaron de leer, esos caballeros son como hoy, son como estos personajes que vos ves en Misión Imposible, ¿no? 1, 2, 3, hay 5 Misiones Imposibles, y Tom Cruise hace cualquier maravilla, vence la gravedad, anda en helicóptero dentro de un túnel y no le pasa nada. O sea, son superhéroes que no tienen encarnadura humana. Y así son los caballeros a los cuales ama a Alonso Quijano el Bueno y quiere imitar después. Pero la encarnadura humana está que el tipo le pasan las cosas que le pasan a todos los seres humanos. Y Sancho es otro. Entonces ese binomio, ese contrapunto entre el idealista, que es Alonso Quijano el Bueno, convertido en Don Quijote, el que tiene un propósito muy claro, el que está todo lo que hace es porque lo leyó. Todo su respaldo de sus acciones son las novelas que leyó o los autores. Es culto, el personaje es culto. Y lo muestra en cada diálogo que tiene con los personajes que se cruzan. Y Sancho es el típico campesino con los pies en la tierra, ¿no? El que lo único que le obsesiona es que va a comer esa noche o que va a almorzar al otro día. Y se cree todos los cuentos que le va haciendo Don Quijote. Entonces son dos personajes. ¿Se cree todos los cuentos? Sí, se lo cree, porque hasta el punto que en un momento, cuando él siempre lo lleva de aventuras como escudero, prometiéndole que el día que él sea famoso y un emperador le dé un reino, él le va a tocar uno a Sancho. Y Sancho dice, por más que... Y uno a Teresa, la mujer de Sancho, va a ser reina. Y Sancho le dice, por más que llueva en corona, a mi Teresa no ve que le caiga y le quepa ninguna. Bueno, Y lo seduce, exactamente, es una seducción. Y con el cuento de darle... Y al final termina gobernando una ínsula. Bueno, en fin. Tiene otras cosas que le da el carácter de moderno a la novela. Que él inventa por primera vez el multinarrador, ¿no? Uno no sabe al final quién te está contando la historia. Ya desde el principio, en lugar de La Mancha, cuyo nombre, ya dice que hay varios autores. Uno dice, es más, y la primera salida dice, uno sostiene que salió por los Campos Montiel, otro por otro lado. Y lo más notable para mí es que cuando va narrando, el narrador es omnisciente, y se va a enfrentar por primera vez Don Quijote en una aventura con el mercader toledano, espada alzada, cuando vos vas a ver, se va a caer el espadazo, aparece el narrador y dice, acá termina el manuscrito. Entonces el tipo desesperado, al otro capítulo, sale a buscar, a ver dónde está el resto de la obra. Y entonces va al mercado de Toledo, y por allá, revisando, como acá uno va a la librería Rubén, ¿no? A la feria de Tal Narvaja, por allá se encuentra un cartapacio que está ilustrado en la tapa, no lo hiciste vos ilustración, el mercader toledano y un caballero espada alzada. Entonces sospecha, hasta acá, esta es la continuación, abre el cartapacio, pero está escrita en árabe. O sea, pasamos, en plena expulsión de los moros, el resto de la historia nos las cuenta Cid Ahmed Benengeli, un árabe. Y el narrador no sabe árabe. Entonces, se lo lleva a su casa y le paga con centeno, trigo y no me acuerdo qué más. Lo lleva para que lo traduzca. O sea que estamos leyendo algo que hizo un traductor. Y este traductor, si será moderno, opina, se mete en el texto, cuestiona algunas cosas. Y en una parte dice, no puede ser que Sancho Panza hable así. Pero como es traductor, no tiene más medio que transcribir lo que está haciendo. 1605, ¿no? Es maravilloso. Y sigue. Y sigue. La historia sigue, esos encadenamientos siguen. Porque a ese autor que había resuelto escribir el libro de esa manera, después se le da la casualidad, y no sé si no, la fortuna, de que le aparece un competidor, de que le aparece
otro autor que escribe una segunda parte apócrifa. Exacto. Es de novela. Es de novela. O sea que es que la vida de Cervantes es una novela, ¿no? Cuando hay muchas biografías de Cervantes, ¿no? De paso se los digo. La mayoría son falsas, o sea, inventan, ¿no? Y hay unas muy buenas, cada vez más buenas porque se han encontrado muchos documentos. Pero el único documento escrito con puño y letra de Cervantes, que no es falso, es cuando era recaudador de impuestos en Andalucía. Andaba por toda Andalucía recaudando centeno, cebada, aceite y trigo para la Armada Invencible. Entonces llevaba una especie de planilla Excel de la época, que es la que hacemos todos, ¿no? Una rayita, unas columnitas, y ahí va poniendo las arrobas, los valores. Eso se encontró. Pero de puño y letra de literatura no hay nada. Y el famoso retrato de Cervantes es inventado. No hay ningún retrato de Cervantes real. Es como nuestro Artigas, ¿no? Muy inventado. Pero ¿en qué se basa el que lo pinta? En que Cervantes, la única vez que se describe cómo es él, en el prólogo de las novelas ejemplares. Ahí es muy sincero cómo se describe. Después, si hay un espacio, quizás se los leo ese fragmento. Y bueno, y el tipo, además le pasó una cosa tan increíble, porque ya cuando publica el Quijote tiene 57 años. Y lo vende por 50 reales a su editor, vende los derechos. Y además lo vende solamente para el reino de Castilla de la Mancha. Y aquí, que a los 3 semanas que sale, aparecen 3 ediciones piratas. Había piratería en la época, ¿no? Y el famoso Juan de la Cuesta, que era el que le había comprado, sale desesperado a negociar a Valencia, a Lisboa, donde apareció, con quien le habían pirateado. Pero como no tenía derecho, la quedó. A tal punto que el contrato de la segunda parte, 10 años después, es para todo el reino de España. Se cubre el salud, ¿no? En fin, entonces, y oficialmente hay 5 ediciones en 1605. Es un bestseller para la época. Y un dato curiosísimo que le digo de paso, es que la corte prohíbe que el Quijote venga a América. La Casa de Sevilla lo censura. Pero igual llegaron 100 ejemplares, de los cuales queda uno solamente, que está en México. Después el resto se perdió. ¿Por qué lo prohibían? No sé, la verdad que no sé, porque hay una cosa muy curiosa. Cuando nace Cervantes, que todavía Carlos V vivió 2 o 3 años más, en 1457, publicar un libro en España en esa época era muy libre, no había que pedirle permiso a nadie. Pero a raíz de la Contrarreforma empezaron, ¿no?, todas las ideas luteranas, toda la famosa tesis del libre albedrío de Erasmo, eso era muy subversivo. Y la Contrarreforma se convierte en una sociedad, una corte muy absolutista, muy centralista, e empieza a inventar formas de control. A tal punto que uno cuando abre el Quijote, la edición que está reproducido todos los permisos, ya te das cuenta de la censura que había, ¿no? Que también te das cuenta de la hipocresía, porque yo digo ahí, el único tipo, un escribano, escribano que está allá, que leyó, se supone que leyó todos los originales, dice que es fiel al original. No leyó nada. Evidentemente, le dio. Pero faltó que te detuvieras en la segunda parte apócrifa. Cuando él está escribiendo la segunda parte, Cervantes, repasando, en 1605 sale la primera parte, tiene un éxito rotundo. En 1609 dicen que hay una traducción al francés. Yo creo que es en el 11, no importa. Hay una traducción en inglés en vida de él, ¿no? El embajador francés que viene a presentar su carta credencial en 1613 a la corte, quiere conocerlo y no lo ubica. Hay una carta de ese embajador, que se rescata siglos después, ¿no? Y en 1612 publican novelas ejemplares, que son otra maravilla, están caídas en desuso, pero ahí demuestra que se convirtió en un gran escritor, ¿no? Porque es una especie. Woody Allen hace muchos años escribió un librito de relatos que se llamaba Sin Plumas, donde en cada relato imita a un escritor famoso, a Scott Fisher, a Hemingway, ¿no? Bueno, yo leyendo novelas ejemplares me da la sensación de que Cervantes quiso copiar e imitar a escritores de su época, que casi todos eran italianos. Pero Cervantes leía lo que él llama toscano, porque en esa época el italiano era el toscano. Porque aquí que de joven fue ayudante de cámara de un cardenal.
Entonces tuvo 5 años viviendo y viajando por Italia al lado de un cardenal. Pero bien, termina Novelas Ejemplares, que tiene también cierto éxito, y está escribiendo la segunda parte de Quijote. Y pocos meses después de aparecer Novelas Ejemplares, aparece la segunda parte de las aventuras del ingenioso Hidalgo de un tal Alonso Fernández de Avellaneda, del cual aún hoy no sabemos quién fue. Y yo decía recién, para él es casi una Claro. maravilla, es como un sueño, porque le genera conversación, o sea, aumenta Claro. la promoción de la marca, el Quijote, el Exacto. personaje. Y a él le da la oportunidad, cuando escribe la segunda parte verdadera, de seguir, de desarrollar más ese juego de cajas una dentro de la otra. Exacto. Ese juego de espejos. Porque, para empezar, le contesta al Claro. autor atrevido, pero además tiene tema, agrega un tema a la segunda parte. Claro, él inventa ahí lo que yo llamo la venganza literaria, ¿no? Él dice incluso en el prólogo que no va, poco menos que no se ofende y que no va a lastimarlo, no va a agredirlo, no va a haber un duelo. Porque Cervantes de joven tuvo varios duelos, ¿no? Era muy espadín, a tal punto que fue requerido y por eso rajó a Roma con el cardenal Acquaviva. Y ¿cómo se venga? Metiendo a los personajes. Gradualmente lo hace, ¿no? Lo primero que hace, y lo genial de él es, el Quijote nunca va a Zaragoza, por ejemplo, porque Quijote, la primera parte de Quijote Cervantes termina que quedan unos manuscritos por ahí, que en algún momento lo va a recoger, donde Don Quijote, ya está, cuando uno termina la primera parte de Quijote, ya sabemos que están muertos Quijote, Dulcinea, están hasta los epitafios. ¿No? Pero por ahí hay unos manuscritos que parece que fue después a unas justas en Zaragoza de caballería. Entonces el autor apócrifo, se ve que lo leyó de cabo a rabo al Quijote de Cervantes, lo hace ir a su Quijote a Zaragoza, a una justa. Sigue el hilo perfectamente. Entonces Cervantes aclara que nunca, Don Quijote mismo dice, nunca va a ir a Zaragoza, se va a Barcelona. La única ciudad que aparece en toda la obra es Barcelona. Y hace que el tipo un día llega a una venta, a un hostal, ahí a parar, a pernoctar con Sancho, y antes de ir a cenar, siente que en la habitación de al lado, otro huésped le dice, hay dos huéspedes, uno le dice al otro, vamos a cenar, y después seguimos leyendo la parte de Don Quijote donde se desenamora de Dulcinea. Y él para la oreja. ¿Cómo se? Nunca se desenamora. Entonces irrumpe en la habitación de su vecino y hace aclarar la cosa. Y tiene en sus manos el Quijote falso. 2 veces. Y lo ojea. Y después empieza a hacer comentarios durante toda la obra, ¿no? Y después lo tiene de vuelta en Barcelona. En Barcelona visita una imprenta y se está imprimiendo el Quijote falso. Y bueno, y después la otra, para mí la venganza literaria culmina de una forma maravillosa. 2 hay. Una que está también en una venta y aparece un personaje, un señor con sus sirvientes, que lo nombra el sirviente, don Álvaro Tarfe. Álvaro Tarfe es el amigo directo del Quijote falso. Entonces el Quijote, cuando siente eso, se presenta como el verdadero. Y no se conforma con eso. Y el otro queda asombrado, porque hay dos, y Sancho también, él es el verdadero. Entonces ese juego entre los dos, el tipo que conoció a los dos Quijotes, está conociendo, queda asombrado. Entonces, pero Don Quijote dice, no, que venga, con el asombro no le alcanza, que venga un notario. Viene el notario del pueblo y hace una escritura de que el verdadero es él. El alcalde y el notario. Esa parte de la venganza. Y el otro le pide disculpas, ¿no? En fin. Y después remata la venganza, capítulos después, cuando ella viene derrotado a su aldea, se encuentran con una doncella que se llamó Altisodora, que Altisodora en la historia es una doncella que supuestamente se suicida porque no le correspondió su amor Don Quijote. Fiel a Dulcinea, no le dio bolilla. Y de aquí hicieron toda la pantomima que se había matado. Viene y se encuentra con Altisodora, entonces ¿cómo? No había muerto, ¿no? Entonces lo primero que le pregunta es qué hay después de la muerte, ya que volvió de la muerte. Y ahí todo un juego. Entonces Altisodora le cuenta que estuvo en el infierno. Y en el infierno los diablos estaban pateando libros, destripando libros, con una rabia bárbara. Pero con uno particularmente se ensañaban. Y eran con el Quijote falso. Bueno, eso es otro aspecto de la modernidad que Cervantes inventa. Para mí sin querer. Para ti sí que Para mí sin querer. No, porque, a ver, en términos de hoy, el Quijote falso
pudo haber sido una excelente operación de marketing del editorial. Sí, sí, es verdad. Eso es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y sí? ¿Cuántas veces se han hecho? Es más, El Quijote Falso tuvo un éxito muy grande. Y no es una mala novela. ¿Y la escribió Lope de Vega? Yo creo que no. Puede ser porque Lope de Vega le tiene una tirria impresionante, ¿no? A Lope de Vega le pasó algo, salvando distancias. Yo soy un admirador del cine TVN y su crítica, ¿no? Pero el cine TVN tiene un pecadillo, que es cuando aparecieron los Beatles, dijo, esto no dura ni 10 minutos. Bueno, Lope de Vega, porque en esa época tú escribías tu manuscrito, ¿no? Y empezaba a correr entre los talleres, no, las tertulias literarias, ¿no? Fragmentos. E incluso mandaban a copistas, porque las letras eran tan horribles, había copistas especializados en transcribir. Y se ve que Lope de Vega agarró una parte de esa y le da palo en una carta, ¿no? Que no va a llegar a nada, dice la historia, se equivocó muy feo, ¿no? Y después, hace muchos años, cuando empezaron las bases de datos cada vez con más potencia, que bueno, ahora la inteligencia artificial capaz que lo puede hacer bien, meten textos de muchos autores de la época, a ver cuál se parece al Quijote de Falso de Avellaneda. Y llegan a una conclusión, que fue Tirso de Molina. Y eso puede ser, porque Tirso de Molina también le tenía mucha bronca a Cervantes. O sea, además le tenía bronca porque los curas que hay adentro de la obra son curas no muy simpáticos, ninguno es simpático. El poder no queda nada. No queda. Por eso será que lo prefiero. Sí. Sebastián, ¿cómo encaraste tu trabajo de ilustración? Por ejemplo, teniendo en cuenta esto que acaba de exponer Marcelo sobre la esencia, toda la innovación que el Quijote tiene desde el punto de vista narrativo. ¿Esa parte, ese ángulo te desafió o no? ¿Fuiste por otro lado? No, eso, no la, digamos, no esa cuestión de la complejidad estructural y, digamos, si se quiere académica, que se puede analizar de la obra, pero sí el corazón de la lectura de Marcelo con esta experiencia, de no haberlo leído, pero saber de la historia del Quijote, tenerlo rondando en la cabeza, me iluminó mucho el que era un libro dado para entretenerse, en el mejor sentido de la palabra, el propio Quijote. Entonces, esa punta, y sabiendo que no iba a poder leerlo en completo mientras hacía mis ilustraciones, el Quijote, me aferré a esa lectura de alguien que lo había leído suficientemente hasta el hueso, como para pensar, dibujar con un tono entre burlón y, si se quiere, erudito en cuanto a sostener una disciplina. Y yendo a la primera reunión con Marcelo, me crucé, yo soy muy fanático de las pequeñas viñetitas que hay, sobre todo en los mosaicos, en cierto tipo de mosaico español, que hacen de repente una pared y ponen un dibujito chiquitito donde hay un burrito con un señor y están haciendo algo. Hay un dibujante de acá que se llamaba Mario Vuela, que era proyectista para arquitectos. Y él hacía la pasada en limpio de proyectos arquitectónicos grandes. Hizo el Sodre, por ejemplo. Pasó en limpio los dibujos del Sodre para el edificio que finalmente después se construyó. Y él le imprime una vida en 4 trazos. Yo creo que con mucha, donde sentís lo que están haciendo los personajes, a pesar de que incluso no tengan rasgos faciales, pero tienen una forma de estar parados yendo hacia un lugar, viniendo, y uno puede pensarle el lugar de donde vienen, el lugar hacia donde están yendo y el instante en el que están parados. Hay mucho tiempo condensado ahí. Ese tipo de cosas las tengo siempre en la cabeza. Cuando me fui a reunir con Marcelo por primera vez, me encontré con una escalera en Pocitos. Estaba adornada con estos azulejos. Y era como una señal del destino. Algo cuando habíamos hablado por teléfono era, yo quiero ir por acá. Y cuando voy a la reunión, veo la escalera esa, que alguien la puso evidentemente en mi camino, porque otra explicación no cabe. Un sabio encantador. Exactamente, un sabio encantador de los que tanto abundan y nunca se ven, pero sí las consecuencias de sus actos. Y entonces me quise parar en un lugar homenajeando lo que alienta al Quijote a salir, que es parándome en el medioevo a la hora de ilustrar, porque en realidad la época contemporánea en las aventuras del Quijote es el propio 1600, pero él está parado en el 1100, en el 1200, entonces
el tipo de dibujos del 1600 no refiere al tipo de dibujo que hice yo. Yo me paré en el mismo lugar que el Quijote, donde ese tipo de ilustración medieval muy didáctica y básicamente hecha y construida para dar lecciones, para un pueblo enormemente analfabeto, era muy clara y muy funcional. Los edificios no tienen la forma y las proporciones de los edificios, sino su capacidad funcional. Entonces un castillo es del mismo tamaño que una persona, pero bueno, uno ve una persona al lado de un castillo, punto, rey. Y si hay una cabecita asomando, punto, alguien encerrado ahí. Son imágenes para ser leídas de una manera inconfundible, si se quiere. Con todo ese berenjenal y con esa cierta tosquedad que tienen esas imágenes, porque básicamente toscos no eran, torpes no eran, lo que tenían una misión, fue dibujar con algún tipo de dificultad. Entonces básicamente lo que hice fue dibujar directo mientras leía, sin una estructura previa, sin un bocetado. Lo que leía lo buscaba representar y como quedaba, si quedaba bien, era suficiente. O sea, ibas eligiendo momentos del texto, escenas. Y ecos de las palabras de Marcelo. Ecos buscando el tono, buscando que hubiera un tono siempre entre burlón y con cierta melancolía, porque yo no sé si todavía no lo terminé, pero no sé si el Quijote logra entrar en un estado melancólico por lo que le pasa. Sí vive en esa melancolía, por el enamoramiento con Dulcinea, pero él en realidad es un lanzado a la aventura, es un tipo en acción permanente, incluso cuando se encierra en la Sierra Mora, porque entra en el soliloquio, no soy suficientemente fiel, ¿no? O sea, pero es un tipo lanzado. Entonces, algo de esa intención quería darle a los dibujos en términos de lanzarlos y de buscar en las palabras de Marcelo de repente algún eco, alguna información que quería buscar, por ejemplo los retratos de algunos personajes existentes, buscaba brevemente alguna imagen y los volvía a representar. Hay una duda que me vino, que a ver si me la podés, perdón que intervenga con una pregunta, pero Adelante, ideal. el Quijote tiene el yelmo de Mambrino. En un momento encuentra el yelmo de Mambrino, ¿no? Y va y viene y no se lo calza. Pero en general anda con un yelmo también. Sí, pero el yelmo estaba el que era del abuelo, del abuelo, estaba muy destruido. Entonces le hizo una cosa de cartón que ya en la primera aventura se lo hizo pomada. Y el yelmo de Mambrino es la bacía del barbero, ¿no? Sí. La bacía que se pone acá tiene la forma del cuello y él se la puso arriba. Y ya le inventa un propósito diferente, ¿no? Porque hay unas claves físicas y de vestuario en los personajes que van y vienen bastante. Pero a la vez están fijadas, todo el mundo sabe que casi cualquier persona puede llegar a conocer el sombrero que usa el Quijote, pero no lo usa en toda la aventura. No es el único vestuario que él tiene, así como sí los personajes son fijos, pero hay elementos que ellos cargan que mutan bastante. Entonces, a través del conocimiento tan fino de Marcelo, yo buscaba también generar un propio conocimiento visual que fuera fiel a lo que Marcelo sabía, a lo que yo ignoraba pero podía imaginar, y a completar algo que, por ejemplo, los hijos de Sancho, y eso fue un cambio de último minuto, cuando el libro estaba pronto, este libro, para mandar a imprenta, yo había hecho un dibujito de Teresa Panza con la Sanchica, que es buenísimo, la Sanchica, se llama Sanchica la hija de Sancho, es maravilloso, se llama Sanchica, y el hijo que no aparece mucho, el hijo no pinta mucho, pero tiene 2 botijas, y yo había hecho un dibujito de una Teresa Panza, que igual tiene 5 nombres, con 4 botijas, porque en esa época las proles eran muy grandes, porque bueno, te morían los pibes, en fin. Y cuando ya había mandado, Gabriel había armado, estaba el PDF pronto, pum, imprenta, llego al momento de la lectura del Quijote donde veo que tiene 2 hijos nomás, tiene un niño y una niña, es un casalito más bien contemporáneo, y le mando un mensaje a Gabriel, hay que cambiar un dibujo, porque si alguien agarra una lupa, no, por ese asunto de la fidelidad, finalmente, por ese asunto de la fidelidad. Queda claro que los dibujos de Sebastián son un componente esencial del libro, ¿no? El libro es un objeto precioso, está el diseño, claro, está la forma como esos dibujos fueron integrados al texto y a las páginas, pero acompañan, dialogan, enriquecen. Tus dibujos salpican lo que escribió Marcelo, salpican los capítulos. Son pequeños dibujos, viñetas, decías hace un rato. Me quedan cantidad de preguntas, pero una, ¿cuántos hiciste? ¿Cuántos son? ¿Y qué tamaño tienen en el original?
vamos a divertirnos, vamos a hacer... Acá la gente es confiable, así que los vamos a pasar. Sabes que los originales. Así que pásenselos y están numerados. Así que son dibujos que quedaron casi del tamaño... Bien chiquitos, bien Son chiquitos. chiquitos, casi del tamaño al que fueron impresos. Los hice con una pluma que mi compañera me regaló hace mucho tiempo. Con pluma. Con pluma. Yo muchas veces trabajo con plumín y tinta china, pero en este caso quería que algo del asunto de lo caligráfico, de escribir, porque es una pena que no tengamos acceso a los manuscritos, salvo su trabajo como editor de la DGI, de Cervantes no tenemos su pluma, pero digamos su caligrafía, pero algo del homenaje de hacer imágenes como quien escribe, me interesaba plasmar en estos dibujos. Los hice con tinta roja por alguna razón que no alcanzo a descubrir. Pasalo nomás, por favor. Sí. Y ¿Hiciste una hoja por cada capítulo? lo que iba haciendo, ese me gustó mucho esa palabra salpicar, porque la lectura de Marcelo salpicaba en mis imágenes que las bajaba. Y lo que hice, el acuerdo fue con Penguin, voy a dibujar de manera suelta, después vemos cuántos usamos. Terminé haciendo 132, justo ayer me fijé a ver qué cantidad era de dibujos. Se daba un promedio de 7 por capítulo, pero yo lo que quería era, confiando plenamente que Gabriela iba a encontrar una forma para el libro mucho mejor de la que podría pensar cualquiera de nosotros, lo que quería era darle material suficiente para que ella pudiera hacer su juego también. Digamos, eso era muy importante. Entonces, la única forma era generar una probablemente sobreabundancia de material gráfico y hasta redundante, pero donde el armado del libro, por estar también en esta colección, que es muy prestigiosa, o sea, Marcelo, compartís estantería con Maus, para que tengas una idea de... O sea, compartimos. Exacto. Ese es el tenor y Persépolis, ese es el tenor de la colección, digamos. Entonces, eso es una responsabilidad, es un honor, y la única manera de poder intentar completarlo es trabajando mucho, digamos. Y fue entregar todo el material a Gabriela y se lo ordené por capítulos, pero le dije, había un grupo de dibujos chapa que se podían intercambiar, y le dije, esto es todo, vos usá lo que te parezca, digamos. Yo vi por primera vez los originales hace un rato, ahí antes de empezar. Y lo que me impactó es que, si entiendo bien, salieron así de primera. O sea, tú no fuiste corrigiendo, no hubo borradores de estos dibujos. No. Así como los estamos viendo, así salieron y así se publican. Son esos, efectivamente. Lo único que hubo fue un escaneado a muy alta resolución por si alguno se usaba grande, alguna minimísima corrección porque algún borroncito apareció, y lo que hay atrás de esto, porque soy un señor de cierta edad, a pesar de que no lo parezca, tengo 48 virulos, yo quise usar toda la destreza que he acumulado pensando en que somos un club de señores del siglo XX, más un señor del siglo XVII, trabajando en esto, donde en realidad, si nos sentamos a hacer lo que sabemos hacer, somos capaces de sostenerlo con el gesto, por una acumulación de experiencia. En el fondo, estos dibujos son una deuda de lectura, son también un tránsito de mucho dibujo previo. A ver, van a encontrar más de uno que de repente hay como una rayita que no fue a ningún lado. Eso es porque en el momento de empezar un dibujo, si yo se sentía que no iba a caminar, tenía que volver a empezar. Con el retrato de Marcelo es mucho más fácil dibujar el retrato de Cervantes que el retrato de Marcelo Estepanel, porque la cara de Cervantes está fijada de una manera casi caricaturesca. Entonces ahí hubo una dificultad que me interesó incluso. Entonces es eso, es un lanzado. Había un tema de estado de dibujo, que era el dibujado de mañana, muy tranquilo, un par de horas. Y después de un par de horas tenía que dejar, porque no podía, el agotamiento que requería esto no podía llevar más tiempo, digamos. Hubo algo de eso. Bueno, es muy lindo, o sea, que fui traductor de las palabras de Marcelo a través de las imágenes. ¿Y quedaste conforme, Marcelo? A ver, ¿qué conclusión sacaste de cómo interactúa el dibujo? Yo con te tu conté texto? ya hace unos días de que cuando encontré el archivo en mi computadora de todas aquellas columnas que te mandé en el 2000, que se publicaron en perspectiva.net 2015-2016, me dije a mí mismo, le comenté a Eric, ¿cómo fluye este texto? ¿No? Me asombró porque uno lo fue escribiendo, ¿no? sin hilvanar, sin embargo estaba. Y enseguida
se me ocurrió la idea de que tenía que ser formato libro. Y formato libro tenía que ser ilustrado por este señor. Me bajó la ficha inmediatamente, porque ya había visto sus dibujos, sus ilustraciones. A Seba lo conocí gracias a la editorial también, cuando era santillana. Cuando publiqué El Hombre Numerado, un día Virginia Arlington me dice, vamos a hacer, en la época de los blogs post, vamos a hacer un blog con El Hombre Numerado. Y te lo diseñó Sebastián Santana. ¿Y quién es? Bueno, mirá, tenés que verlo a él porque te va a pasar todo, cómo lo maneja, te va a dar tu usuario, tu password, todavía está. Y ahí lo conocí al Seba. Y después, por otras circunstancias, Sebastián se ha dedicado dentro de los puntos de memoria a hacer pequeñas viñetas de la gente muerta, de compañeros desaparecidos. Y un día me llama, porque no había foto de Roberto Barreto Filippone en la prensa, en ningún lado. Como yo ya estaba en la celda con él, tenía que describirlo. Entonces fui a su casa, tuve una reunión, se lo describí y es notable, porque lo que hizo es Barreto Filippone, ¿no? Con pocos trazos. Por eso fue cuando se me ocurrió el libro, dije, tiene que ser el Seba, y quedé emocionado cuando vi eso. Cuando me mandaron los PDF antes en imprenta, no podía creerlo, ¿no? Y ahí se me pasó esta doble página en diapo, que no la tenía, más un diseño que hay, que todavía tampoco está, que es para la versión ebook, ¿no? Para la versión digital, que también es una belleza. Ahora, con las palabras que él estaba diciendo, cómo adapta su dibujo, cómo se inspira, recordé una cosa que cuando yo escribo Don Quijote en la cancha, la idea mía es que el lector se ponga en 1605, que vaya para aquella época, ¿no? Y que se le quite todo el barniz que va a la obra universal, cada generación le va poniendo, ¿no? Vos fijate que para los románticos el Quijote fue la primera novela romántica, no tiene nada que ver con el romanticismo. Para los nacionalistas españoles, ¿no? Del fin del siglo XIX, ¿no? Como Unamuno, Benito Pérez Galdós, el Quijote era la esencia del ser ibérico. Es como, yo le dije una vez a un español, le digo, mirá, si eso es la esencia del ser ibérico, dentro de 4 siglos van a decir que Juseca y Boliche Resorte es la esencia del ser uruguayo. Y para los marxistas era el ejemplo máximo de la lucha de clases y cómo el arte es capaz de sublimar el arte, una situación de explotación, etcétera, etcétera. Y para los surrealistas, como Andrés Breton, dijo que Cervantes fue el primer surrealista. ¿Sabes por qué? Primero por lo que pasa en la cueva de Montesinos, ¿no? Que ahí alucina completamente y hay una especie de texto automático. Pero lo otro es porque en el momento que le piden que describa a Dulcinea, Don Quijote la describe así: cabellos de oro, frente comparable a los campos elíseos, cejas como arcos del cielo, ojos como soles, mejillas de rosa, un cuello de alabastro, pecho de mármol, manos de marfil. Entonces dijo uno, si un dibujante la dibujara tal cual está acá, sería un esperpento, ¿no? Esa Dulcinea. Pero es increíble cómo cada uno de nosotros leemos la obra y es inevitable eso de acuerdo a nuestra cultura, a nuestras circunstancias, ¿no? Y esa universalidad se va expresando porque cada uno encuentra el reflejo de lo que cree que es el arte o de lo que lo emociona. Y bueno, yo sabía que Seba se iba a enganchar. Porque no tenía tiempo cuando le pedí. Estaba muy abrumado de trabajo. Y en un momento, creo que me contó Julián, lástima que Julián no está acá, pero lo recuerdo con mucho afecto, porque además le puso mucho a esta obra, Julián, como editor. Julián un día me llama y dice, pasó Seba por la editorial, dice, tiene una ventana ahí, capaz lo entusiasmé para que ilustrara el libro. Bueno, ya de ahí, acá está. El complemento ideal. Sí. Además lo hice leer el Quijote, eso para mí ya es un éxito. ¿Por dónde seguir? ¿Por dónde ir redondeando? Tú hablabas de ubicar a la obra en su época, ¿no? Sí. Pero bueno, también está lo otro, de que es un clásico y termina siendo
contemporánea o termina siendo actual por muchas razones. Me llamó la atención cuando tú haces notar que Alonso Quijano encara las aventuras para ser personaje de un libro. Exacto. O sea, era un mediático, lo que hoy sería un mediático, ¿no? Un obsesionado por tener visibilidad, por mostrarse, Sí. por existir. A ver cómo es Yo eso. para mí en el fondo es el afán de trascender, ¿no? A casi todos nos pasa de que no queremos pasar por esta vida sin dejar una huella. La huella puede ser un hijo, puede ser, no sé, para un arquitecto una gran obra, para un novelista la novela. Para Alonso Quijano el Bueno era un hidalgo pauperizado por la circunstancia económica de la España de la época, ¿no? Porque no olvidemos que Cervantes en su vida sufrió prácticamente lo que estamos sufriendo todos en nuestros últimos 60, 70 años. O sea, en vida conoció dos defaults Cervantes. La corte se fundió 2 veces. En pleno, cuando se vanagloriaba Felipe III de que era el imperio donde nunca se ocultaba el sol, cosa que era verdad. Pero gastaba más de lo que le ingresaba y se endeudó con los banqueros alemanes e italianos. Conoció la hiperinflación Cervantes, conoció la peste. Nosotros tuvimos el COVID, ¿no? La peste entra ya por 1598 por el lado de Bayonne en Galicia y empieza a bajar y mueren, no sé, hay distintas versiones, uno que habla de 50.000, otro de 280.000 muertos. Pero de hecho se cerraron los teatros, que se habían inaugurado hacía poco. Bueno, teatro no es lo que conseguimos nosotros, unos corrales, ¿no? Con unas gradas nada más. Y conoció casi todas las vicisitudes que nosotros sufrimos ahora. Y creo que pone en ese personaje, Alonso Quijano Bueno, ese afán de trascender, de ser personaje literario y de volverse famoso por sus aventuras, como quería serlo él. Porque Cervantes quiso ser famoso. Cuando él llega, después del cautiverio que tuvo en Argel, los 3 años, y además habiendo tenido todas las batallas que peleó, entre ellas la de Lepanto, se creyó que al regresar a Madrid, le iban a recibir en bandeja, iba a conseguir laburo. No consiguió nada. Nadie lo reconocía. 5 años en esa época era mucho tiempo. Consigue trabajo de espía. No le saqué el sonido. Me disculpas. Fue de espía para Felipe II en Orán y después fue a Lisboa a darle parte de lo que descubrió, porque ya en esa época, en ese periodo corto de tiempo, Portugal y España eran un solo reino. Llegó a pedir trabajo en la corte de Sevilla, en América. Vio que había 4 vacantes, ¿no? Entonces se presentó y se describe él mismo con todos sus méritos en el pedido. Pero aquí que le contestan más tarde, pida merced acá. Menos mal, porque si hubiera venido para América, capaz que no estaríamos hablando de esto. Y yo creo que es eso. Pedía esos puestos de trabajo porque necesitaba un ingreso. Claro, necesitaba un ingreso, sí, sin duda. Bueno, se casa con una muchacha de 19 años por la dote. Y con el libro, con el Quijote, no sé si con los otros libros, pero con el Quijote, con el éxito que tuvo, ¿logró acomodar sus cuentas? No llegó a tiempo el éxito. No, porque ya te digo, había vendido los derechos por muy poco dinero, ¿no? Yo una vez averigüé, el libro costaba, no me acuerdo, creo que 240 maravedíes, el ejemplar de Quijote cuando sale. Por ahí creo que lo escribí, ¿no? Sí. ¿Qué podías comprar con eso en la época? Y podías comprar 3 gallinas y una docena de huevos, creo, ¿no? O 2. Exacto. Y él siempre estaba con problemas, siempre. Bueno, estuvo preso varias veces, porque cuando, como se dice, cuando liquidaba los impuestos recaudados, según el jefe de él, no coincidían algunas cosas, ¿no? Entonces, a la cárcel por desfalco. Otra vez estuvo preso porque cuando iba a recaudar impuestos pasaba lo que cuando yo era niño, ya entre Sarro en la estancia de mi padrino, cuando venía remonta a requisar caballos, ¿no? Por la alzada, ¿no? Enseguida venían los paisanos a todo galope, y decía, viene remonta, entonces se escondían todos los caballos que tenían la alzada para ellos, todos para el monte. Y cuando venían, había que mostrar los caballos, eran todos petizos, no servía ninguno.
Así me imagino que pasaban las aldeas cuando venía Cervantes a recaudar impuestos. Viene el recaudador y escondían todo lo que podían. ¿Y quién escondía más? Los obispos de la zona. Entonces él era donde más se escarbaba. Y así los comulgaron 3 veces. 3 veces. Eso está todo fundamentado, está todo documentado. ¿Quién eligió el título del libro? No está presente. Ah, Julián. no fuiste tú. No, a mí no me bajaba ninguna idea sobre el título. ¿Y te convence esta de El infinito caballero? Sí, me gustó mucho. Creo que me dio 2 para elegir, muy parecidos los dos. Y me gustó mucho. ¿Por qué? Bueno, creo que lo que venimos charlando hasta Y ahora va en esa Por- dirección, pero Por la validez que tiene, ¿no? Porque además, como lo he dicho otras veces, creo que uno de los méritos de esta obra es que Cervantes logró en ese binomio Sancho y Don Quijote reflejar lo que todos somos, ¿no? Todos somos esos 2 componentes, ¿no? En la parte idealista, ¿no? Que soñamos con un mundo mejor, con que las cosas vayan bien, que no haya las barbaridades que vemos todos los días. Y está la otra, la de Sancho, que es hay que pagar los impuestos, llegar a fin de mes, no preocuparse por las cosas prosaicas y cotidianas, ¿no? Y bueno, entonces el Caballero Infinito también no lo concibo sin Sancho, ¿no? Ya están. La primera. Sí, pues es que yo soy de la teoría que sospecho que Cervantes empezó el Quijote escribiendo una novela corta. ¿Sabes por qué sospecho? Porque dentro de Quijote, otra de las genialidades de Cervantes, hay una novela corta, ¿no? El Rinconete y Cortadillo, que la va a publicar recién en 1612, junto con las otras novelas ejemplares. Entonces estaba, porque además es el tamaño de la novela que estaba de moda italiana. Y yo creo que la primera salida que sale solo es una novela corta. Esos 8 capítulos es una novela corta. Después cuando el ventero le dice, pero ¿y no tiene escudero? Usted se va a armar caballero y tiene escudero. Entonces ahí vuelve a la aldea y ya la segunda salida es con Sancho, ahí se le va la novela. Ahí se le va. por el diálogo, la clave, Claro, lo esencial es el diálogo, ¿no? ahí encontró en esa bipolaridad de esos 2 personajes, ¿no? Un señor y su sirviente, caballero y escudero, que en realidad son 2 vecinos, son 2 amigos. Por allá Don Quijote le dice, te das mucha coba conmigo, y lo manda a callar, ¿no? Porque ya es demasiada confianza, él después todo es el señor, el caballero andante. Y termina, y dura 5 segundos ese reto, ¿no? Ya otra vez son amigos. Y ahí está el gran logro, me parece para mí, ¿no? Por eso esa obra inspiró tantas obras, ¿no? Yo creo que no hay obra literaria que haya inspirado otras artes a lo largo del tiempo, con la paradoja que después que muere Cervantes queda totalmente olvidado. El Quijote vuelve a la palestra un siglo, sí, 120 años más tarde más o menos, ¿no? Y la otra paradoja es que vuelve gracias a un lord inglés que se llamó Lord Carteret, que era el ministro de la corte inglesa. Y la reina Guillermina era fanática de la lectura de novelas. Entonces él, capaz porque la quería mucho, pero aparte creo que da alcahuete, manda hacer una versión del Quijote ilustrada por los mejores ilustradores de la época de Inglaterra en 1728. Y quiere una biografía. Él es el primero que se interesa por escribir una biografía de Cervantes. Y se la encarga a un tal Mayans, que era un español de la ilustración española de la época. Y Mayans acepta. Pero cuando va a escribirla se da cuenta que no hay nada, no hay ningún documento, no hay nada. Entonces se lee toda la obra y en base a la obra de Cervantes hace esa biografía. O sea, la anécdota del cautivo, el cautivo fue Cervantes. Entonces los españoles, cuando eso se hace famoso, fue muy vendido en la época, recién ahí la intelectualidad madrileña, ¿cómo puede ser que un inglés nos esté ganando, ¿no? Nos robó a Cervantes. Porque además había mucha bronca con los ingleses, porque mientras Lord Carteret bancaba esta edición del Quijote y la biografía del Quijote, estaba mandando a bombardear Cádiz, a incendiar Cádiz, ¿no? Todo por mantener Gibraltar, ¿no? Y por
porque España quería el monopolio para toda América. O sea, había una guerra. Desde el punto de vista político había guerra entre España e Inglaterra. Y desde el punto de vista cultural, viste aquí, que sea una reciprocidad por ese mismo hecho de salir el Quijote en Inglaterra. Y a ti, Sebastián, este título de El infinito caballero, ¿qué te dice o qué te dijo? Bueno, leyéndolo es leyendo la obra, ¿no? Propiamente el Quijote. De hecho, ahora que terminé de leer el Quijote, voy a releer el libro y las columnas de Marcelo ya publicadas, porque también está ese espejo. O sea, ahora quiero volver a consultar cosas que leí antes de conocer el material de origen. Me parece un título precioso, ese hallazgo, ¿no? El infinito caballero por sus múltiples posibilidades. Y realmente es una aventura leerlo, es una exigencia, es arduo, pero hay que trabajar, pero las cosas que tienen sentido, que valen la pena, exigen un poco de trabajo. Hay que entrar en una forma de escritura, hay que entrar en un tono, y después de ahí no se va más, porque empieza a complejizarse y está muy bien resumido en esto. O sea, es un buen título para estas columnas y es un muy buen título también para invitar a la lectura de la obra. Y un apunte, cuando estábamos pensando la tapa, no estaba claro qué hacer. Y fue inmediato con Gabriela. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos con la tapa? Había dibujos, había unos cuantos, pero ninguno con la potencia de portada. Y fue enseguida charlando, si vos pones una Q, cualquier persona que tenga un mínimo vínculo con los libros va a saber que esa Q va a referir al Quijote. Así como tenemos la ñ, que es patrimonio casi, no exclusivo, pero muy sólido, muy fuerte del idioma español, del castellano. La letra Q refiere inmediatamente al libro. Entonces, tuvimos la imagen de portada antes de tener el título. Yo no sé qué influencia hubo ahí, pero se amalgamó todo en esto de... Sabemos de lo que estamos hablando, digamos. Incluso quienes no lo leyeron, digamos. Ahí hay algo que me parece que hace que funcione, que seduce mucho a quien conoce y a quien no. Capaz que ahora en el público hay preguntas para el final, pero yo te hago esta por ahora, Marcelo. ¿Para qué es el libro? Ya escribiste sobre el Quijote. ¿Para qué es este libro? Y bueno, el objetivo fundamental es que la gente a través de esta lectura se anime a entrar a la obra de Cervantes. Y lo que recomiendo siempre, todo lado que he estado, es que no se preocupen por esos términos en desuso, que hay que ir al diccionario, que sigan de largo. Va a llegar un momento que se enganchan. Probablemente el fuerte está en los diálogos entre Sancho y Don Quijote. Hay diálogos sumamente graciosos, porque además yo lo comparo con el juego del truco. ¿El truco cuál es la regla? Hay que mentir para poder ganar. Bueno, en el Quijote, jugar con él como escudero, porque es como un juego, hay que aceptar la fantasía de su amo y a su vez mentir todo lo que puede. Llega a hacer grandes mentiras y el otro sabe que le está mintiendo. Pero si deschaba que le está mintiendo, se termina el juego. Hay una parte que para mí es graciosísima cuando va Don Quijote a hacer penitencia en la Peña Pobre, imitando a Amadís de Gaula por desamor, porque perdió el amor de Dulcinea, todo inventado. Entonces se desnuda, se va a tirar por el precipicio y Sancho dice, mi señor, no se haga mucho daño. Yo después le digo a mi señora todo lo que hizo, pero que no lo haga igual, él le va a mentir a su señora. Y Don Quijote ella escribe una carta para que le lleve al Toboso, ¿no? Y le escribe acá, alta y soberana señora, y está la carta ahí en el texto, ¿no? Y se la da a Sancho para que se la lleve al Toboso, y le presta a Rocinante, se va en Rocinante, no en el burro. Y aquí, cuando se va Sancho, se da cuenta, Cervantes, que no llevó la carta, que él la tiene. Pero aún así, cuando vuelve Sancho, ¿y cómo estaba mi señora? ¿Le entregaste la carta? Y el otro, sí, no. Le dice, la perdí. Pero la tenía en la memoria y se la dio un cura para que se la pasara a texto. Le puse alta y sobajada, señores, en vez de soberana. Y muchos te quiero, ¿no? Bueno, y ahí sigue todo un diálogo donde los dos se mienten. ¿Y qué estaba haciendo ella, mi señora? Dice, se estaba bordando con canutillos, ¿no? Una falda para él. Dice, no, le dice, algo para un caballero que es en la dama. No, estaba ahechando trigo. O sea, cargando trigo, lo que hace una campesina. Bueno, dice, sería trigo candial. El candial es el mejor trigo de todo. No, el trigo trochón. Lo tira todo abajo. El trochón es el trigo más ordinario de todo, ¿no? ¿Y cómo olía? Dice, algo correosa, le dice. O sea,
que en el juego ese, continuamente uno parte de la idealización de lo que leyó y el otro parte de su experiencia de campesino. Pero los dos se mienten. ¿No? Y hay varios pasajes así. Algunos otros muy sinceros también. ¿Eh? Hay algunos que son conmovedores. Uno que recuerdo particularmente es cuando en la casa de los duques, la duquesa, que son lectores, lo reconocen a Don Quijote porque leyeron la primera parte, y entonces le hacen una cantidad de tropelías. Y la duquesa en un momento le pregunta a Sancho, ¿por qué lo sigue? ¿No? Si está tan loco. Y además, por culpa de Don Quijote, él se ligó a palo, manteada. Y él le responde, porque le quiero como a las telas de mi corazón. Esa expresión para mí es sublime, ¿no? O sea, es una obra compleja, es como dice uno Van der Koren, ¿no? Una obra compleja y sencilla a la vez, de la que todos seguimos hablando. Porque es así, esa novela es así. ¿Qué dicen en el público? ¿Logra Marcelo entusiasmarlo con la lectura del Quijote? Yo tengo una pregunta. Es un predicador. Marcelo, que a partir de esta parte Sí. empezaron a leer el Quijote. Ah, No solo el Quijote, siguieron después con los clásicos, porque los convenciste totalmente. sí, porque Ana me invitó, para que se enteren los otros que están presentes, me invitó a una charla en la biblioteca del Parque Posadas, de la que ya está ahí. Y estaba todo el día, estabas tú también, claro. Ay, vale, le donaron le donó una vecina a ustedes también, ¿no? A una amiga, le dona un ejemplar del Quijote de 716, hecho 19, hecho en Amberes. Dibujado, con ilustraciones, Sí, lo que sí. dice. Impresionante. Una vitrina. Y esa edición me hizo acordar que en 1607 ya sí hay impresiones hechas en Amberes. Amberes era parte del Reino de España, ¿no? En esa época, Flandes era parte de España. Que está en la colección de Salambré, de Arturo Salambré. Que cuando termina la colección de él en la Universidad de Montevideo hace muchos años, me llama Enrique Embraque y me dice, vamos, dice, apareció una colección cervantista que terminó en la Universidad de Montevideo. Capaz que ahí hay un ejemplar de la primera edición, de Salambré. Voy, me manda a mí solo, voy, lo primero que hacen dos bibliotecólogos, me dan los guantes de algodón y empezamos a revisar libros. Y me encuentro con un ejemplar de 1607 del Quijote, la primera parte, que cuando lo abro está una dedicatoria que dice a mi querido amigo Salambré. Revisando mi colección encontré que tengo dos, entonces le obsequio de este. O sea, ese colombiano ya tenía otra más. Y bueno, y ustedes tienen ahora una belleza ahí. Lo que verdad ha ido muchas, te admiro que Sí. convenciste. Sí, De modo sí. que voy a Sí, sí, buscar o sea, el Quijote tenemos varios. con una sola persona. Seguro. Varios ejemplares y ha sido un libro muy pedido en los últimos días. Mirá Después qué de bueno. eso, Mirá qué mucha bueno. gente lo fue a pedir al Qué bueno, qué bueno. Marce, yo tengo una pregunta que parte de una confesión Sí. que nunca te dije. Sí. Y es que me dormí sistemáticamente en todas las clases de literatura que dimos en Quijote. Pero recuerdo que una vez fuiste al liceo a dar una charla. Allá está Deli, la querida adscripta. Fue a dar una charla sobre el Quijote, que a priori a todos nos embolaba. Pero cuando arrancó a hablar Marce empezó a hacer paralelismo con los Simpsons. Seguro. Entonces ahí quedamos todos enganchados y las clases de literatura se dieron vuelta. Pasamos de estar todos dormidos, porque el profe además se dormía también, a quedar todos más enganchados. Entonces mi pregunta, Marce, es ¿cuál de todas estas puertas de entrada que tiene el Quijote vos sugerís para enganchar a gurises en la adolescencia? Mira, hay muchos libros buenos, ¿no? Tanto para niños como... La versión que hizo la Academia de Lenguas, hecha por... se la encargaron a... ¿Cómo se llama este escritor español? A Pérez Reverte. Está muy bien hecha. Muy bien hecha. Porque Pérez Reverte hizo lo que capaz si me lo encargaban a mí, o sea, yo, pues de atrevido. Es sacar todo lo que sobra en la obra. Dentro de la obra hay una novela. El curioso impertinente, no está. Y hay otras aventuras que ni siquiera está durmiendo Don Quijote está dormido y suceden otras cosas que no tienen nada que ver con las aventuras. La sacó como
30 y pico de capítulos. Pero además está ya en el castellano moderno, que conocemos ahora. Y ahora que hablas de los Simpsons, Emiliano hace muchos años estaba en la tertulia de los viernes con Maggi, Rosenkopf, no recuerdo, ¿quién más está? Y estaban hablando de los Simpsons. Salía una nueva temporada de los Simpsons. Y Maggi le empezó a dar palo a los Simpsons. Entonces yo iba manejando rumbo al laburo, me acuerdo. Y ni bien llegué, le escribí una cosa a Emiliano sobre por qué los Simpsons eran tan buenos, ¿no? Y qué tenían de cervantista Matt Groening. ¿Te acordás? Y lo publicaste después en la red. Y después Carlitos Maggi se enteró. Y un día compartimos una tertulia con Carlitos Maggi, me agarró aparte y me dice, qué interesante esa visión tuya. No, yo simplemente para mí, ¿cómo decirte? Cervantes no solamente fue hijo de su tiempo hasta el mango, ¿no? Porque yo decía los otros días, creo que ahí en la biblioteca del Parque de Posadas, el hecho de saber leer y escribir en la época de Cervantes ya era un plus enorme, ¿no? Porque el 80% eran analfabetos. Y los nobles incluso, muchos eran analfabetos. Entonces necesitaban secretarios. Entonces la ambición de un joven en esa época era conseguir un laburo de eso. Y entonces decía, en mi época cuando yo nosotros éramos jóvenes, ahí está mi hermano Mercedes, mi hermano quería ser, la generación de mi hermano querían o trabajar en ANCAP, en Paysandú, o hacían curso para entrar a un banco. Entrar a un banco era lo máximo. Bueno, en la época de Cervantes lo máximo era conseguir un laburo con un noble. Y lo consigue. No sé cómo lo consiguió Cervantes, lo que sí sé es que para las exequias de Isabel de Valois, cuando muere la esposa, la reina, la esposa de Felipe II, viene el señor Acquaviva, Giulio Acquaviva, mandado por el Vaticano a las funerarias. Y algún contacto hizo que se lo lleva de ayudante de cámara. Conclusión que cuando es requerido Cervantes, que tenía en ese momento 19 años por un duelo que muere un tipo, lo vemos en Roma. Y Acquaviva viene como un embajador del Vaticano, pero cuando llega ya lo nombran cardenal con 24 años. ¿No? Entonces ahí consigue un buen laburo. No sé por qué lo dejó y se subió. Se sube a los tercios españoles, al ejército con su hermano. Y pelea en la batalla de Lepanto, y herido y todo, después pelea de vuelta, porque claro, en esa época, tener prestigio en las fuerzas armadas, en el ejército español, no era tener academia, como es ahora, o charreteras acá. ¿Cuántas heridas tenías arriba? Cuando más heridas, ¿cuántos combates tuviste? Y están varios combates más. Y después cuando se va de licencia, pide licencia, y se va, abandona el ejército, es capturado en el viaje, en la barcaza que va con su hermano y otros españoles, es capturado por los sarracenos de la época, los piratas sarracenos, y lo llevan a Argel preso. Tiene la desgracia que con él lleva unos papeles firmados nada menos que por como es Juan de Austria, que era el capo máximo, hermanastro de Carlos V, hermanastro no, medio hermano, hijo bastardo de Carlos V, hermano de Felipe II. ¿Dónde lo ponderan? El oficial a cargo del tercio de Cervantes lo pondera. Al ponderarlo, los moros se creen que es muy importante. Entonces por el hermano piden 50 ducados de oro de rescate, eran los secuestradores extorsivos de la época, y por Cervantes piden 500 ducados de oro. Y conseguirlo, Por eso se quedó tanto. por eso tuvo 5 años. No lo pagaba nadie. ¿Cuántas charlas has dado sobre el Quijote? Hace muchas. El desafío más grande, por eso lo de Matt Groening y los Simpsons, fue cuando me tocó ir a un colegio con niños de sexto de colegio. Entonces digo, ¿cómo le entro a estos pibes con el Quijote? Y ahí se me ocurrió, lo primero que le pregunté, ¿ustedes ven los Simpsons? Yo confieso que además, como soy un enfermo de Cervantes, soy un enfermo de Matt Groening, ¿no? Entonces me dicen, sí, todo. Bueno, ¿se acuerdan de recordar episodios? Bueno, y ahí le llevaban paralelismo entre los episodios. Porque, por ejemplo, Don Quijote, cuando se entera que está la primera parte, está copado que es personaje, ¿no? Dice, no hay mayor honor para un hombre ser estampa en el libro. Bueno, Homero, que es consciente que es dibujo animado, está más o menos.
conforme de que es el... Hay una escena maravillosa que van, así como están los Oscars, hay unos premios, hay unos, ¿cómo se llama? Springfield, en el teatro, y cuando entran está el símil de la estatua que le van a dar, entra con March y ahí no le dan nada, entonces se calienta y le dice, pero Homero, le dice a la mujer, igual, estamos en Fox, como diciendo el pecadero. Y él le dice, Fox es una porquería. Y sale y se lleva el muñeco de cartón que hay en el hall del teatro, ya que no le dieron ninguno. Bueno, eso es Cervantes. Eso es Cervantes 100%. Sebastián, pueden hacer un dúo ahora para dar charlas sobre el Quijote. Bueno, sí, totalmente. Yo mínimamente puedo, o sea, tengo la tarea domiciliaria de no solo terminar la obra, sino releer las columnas y a partir de ahí, bueno, empezar a hablar desde la perspectiva... Inventar algo, sí, sí. Porque me queda por estudiarlo. Alguna cosa he visto, de hecho, los dibujos de Henri Dumier, por ejemplo, sobre el Quijote, los tengo muy presentes sin haber leído. Están los de Doré, por supuesto. Entonces hay un trabajo ahí para hacer en cuanto a vínculos con la obra y con ecos de la obra. Y hay una clave ahí probablemente que quizá la sobra no nos necesita a nosotros, pero en todo caso nosotros seremos como una especie de escudero de eso. Hay que preguntarse por qué sigue vivo esto. ¿Por qué a pesar de 1000 páginas, de una cosa tan áspera, aparentemente sigue vivo? Y quien entra no sale. Justo hace poco vi una entrevista a Pedro Peña, al escritor, y él decía, lo confiesa ahí en público en una nota, entonces se puede repetir. Él dice que él es profesor de literatura en San José, ¿no? Sí. Si no recuerdo. Y él tiene un sistema de aprobación para sus estudiantes, o tenía, no me acuerdo si lo sigue haciendo, que es que quien les ofrece a leer el Quijote el primer día. Y dice, quien lea el Quijote al final del año aprueba sin más trámite. Tienen que haber leído. Y él tiene formas de darse cuenta si lo leyeron o no. Porque su teoría es que quien lee el Quijote cambia su vida para siempre. Y le sucede, dice que un par de esos estudiantes por año, o sea, ha tenido un par de estudiantes sistemáticamente por año que han entrado en esa aventura. Entonces hay que animarse, pero está dado por la vida propia que tiene el libro, más allá de cualquier intención de acumulación y de venta de ejemplares. Hay algo que está vivo ahí. Sí, eso es un básico. En ese dúo con Marcelo vas a hacer Sancho Panza. Bueno, honrosamente ya ven que hablo. Para empezar ya ven que hablo. O sea que bien podría y bien me podría conseguir un rucio para querer tanto. ¿Alguna pregunta más desde el público? Para que te arrimo el micrófono así escuchan. Es tan importante mi pregunta. Pero he oído que los refranes que salen en el Quijote son como el comienzo del origen de los refranes. Porque yo lo he señalado todo. No, son todos los refranes de la época. No, no inventan ninguno, son los refranes que, por supuesto, un campesino vivo, ¿no? Dicharachero como Sancho se lo sabe todos. Todos lo saben. Son geniales. Sí, eso es muy bueno, muy bueno. No, yo tenía idea que como que había sido el comienzo. No, ya venían de larga data. Lo que pasa es que en una sociedad analfabeta la tradición oral es importantísima, ¿no? Claro. En la obra de Quijote está, cuando terminan de cenar, viene el ventero y le dice que un huésped se dejó un morral y adentro del morral está... Y el cura lee en voz alta para todos. Y ahí leen El curioso impertinente, la novela. No, pero los refranes ya existían de antes, de mucho antes. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Por allá. Me da mucha vergüenza decir, nunca leí El Quijote, a pesar de la persecución de Raúl. Y me apasiona la lectura. Esta noche lo comienzo. Bueno, muy bien. Sí, mucho. Para hacer eso ya seguí de largo, ¿no te parece? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Marce. Gracias, Emiliano. Felicitaciones. Marce va a estar filmando libros. Sí, yo antes de la despedida quiero, porque no lo dije, estaba muy emocionado al principio porque no puedo creer esto. Agradecer a la editorial, a Emiliano,
a este monstruo, a Gabriela, ¿no? A Julián, que se puso al hombro esta obra. Y quiero terminar con una pequeña lectura de cuando vuelven derrotados Sancho y Don Quijote, cuando llegan a una colina, ¿no? Ya está la aldea presente. Don Quijote no puede practicar caballería en penitencia por 2 años y Sancho ya está imbuido del lenguaje barroco de su amo. Entonces dice esta frase que me parece extraordinaria. Dice: abre los ojos, deseada patria mía, y mira que vuelve a ti Sancho Panza tu hijo, si no muy rico, muy bien azotado. Abre los brazos y recibe también a tu hijo Don Quijote, que si viene vencido de los brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo. Que según él me ha dicho, es el mayor vencimiento que desearse puede. Dinero llevo, porque si buenos azotes me daban, bien caballero me iba.